Es para nosotros como iglesia un momento muy especial, muy hermoso, porque es una celebración a la gracia y el poder de Dios, porque reconocemos que es únicamente el Señor el que puede convencer nuestros corazones entenebrecidos de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de Cristo como Salvador. Y es a través del bautismo, ¿verdad?, que damos ese testimonio público de que hemos llegado a ese punto en nuestra vida espiritual y que ahora pertenecemos a Cristo. Y es por eso, ¿verdad?, que es un momento muy especial. Y también, ¿verdad?, como en esta ocasión, la hermana Lupita va a ser bautizada, y también su esposo, cuando una pareja como matrimonio juntos quieren estar en la misma página espiritual, quieren estar sirviendo al Señor juntos, es una gran bendición, hermanos, que debemos de celebrar con gozo y con alegría y contentamiento. Yo por eso le pregunto a mi hermana Lupita, Lupita, ¿es Cristo Señor y Salvador de su vida? Bueno, en base a su confesión pública de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, pueden cambiar. También tenemos a la hermana Carla. La hermana Carla ya estaba pendiente desde la vez pasada que tuvimos bautismo, nomás que le dio bronquitis. Y luego tenemos fama que a veces el agua está fría. No en esta ocasión, le aseguramos que iba a estar al punto, y así está, al punto. Y estamos alegres y contentos, ¿verdad? Porque ella también le entregó su vida a Jesucristo y ahora también ella quiere seguir en obediencia a Jesucristo en lo que Jesucristo le está llamando a hacer, como es el bautismo. ¿Es así, hermana Carla? Bueno, en base a su profesión pública de fe, yo la bautizo, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, como les decía, ¿verdad?, al principio en la introducción, que es el Señor el que obra. Pero también sabemos que Él obra a través de diferentes medios. Entonces, cuando vemos aquí, ¿verdad?, a Juan y a su esposa Carla, también, ¿verdad?, es bueno que sepamos que son producto, ¿verdad?, de la obra de Dios a través de esos medios. Y uno de los medios que el Señor usó es el oikos, a donde están asistiendo. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que tanto énfasis en animarlos a que abran su oikos en su hogar, se junten entre varios hermanos y a su misma familia, a sus familiares, compañeros de trabajo, amistades, los inviten, porque es así como el Señor obra para traernos a la salvación y a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Okay? Y es por eso ahora que yo le pregunto a Juan, Juan, ¿es Cristo tu único y suficiente Salvador de tu vida? Amén. Bueno, en base a tu confesión pública de fe, yo te bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si se fijan ustedes, el tema del mensaje, que tiene que ver ahora con lo que tuvimos sobre el bautismo, ¿por qué ser bautizado? Y es una pregunta, ¿verdad? Porque yo me la hice cuando yo me convertí, hace unos cuantos añitos atrás, ¿verdad? Y yo me hice esa pregunta, porque, pues, en ese tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, pues era una misión y no teníamos pastor cuando el Señor me salvó, mi conversión, sino que venía un hermano que era estudiante
de la escuela bautista, del colegio bautista en Riverside, venía a predicar los domingos, el hermano González. Entonces era nuestro pastor, el hermano González, y él era sanguíneo. ¿Okay? Y entonces, pues yo pasé al frente diciéndole, hermano, yo le entregué mi vida a Jesucristo y amén, amén, hermanos. El Señor ha contestado nuestras oraciones. Hemos estado orando por el hermano Sergio y él le entrega su vida a Jesucristo y se quiere bautizar también. Y yo dije, ¿cómo? Cuando yo no dije nada de eso, ¿cómo está eso? ¿De qué se trata, verdad? Y pues, ¿verdad? Él ahí, ¿verdad? Como porrista de la iglesia, sí, se quiere bautizar, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Sergio? ¿Qué iba a decir yo? Pues sí, pero yo le preguntaba, ¿pero qué es eso, verdad? Nunca había oído, yo no había oído qué era eso, ¿qué es eso? Y pues, a la manera, ¿verdad? Sanguínea. Y el próximo domingo hay bautismo. Y ándale, pues. Y ya, pues, durante la semana yo preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué ser bautizado? Si ya se supone que ya soy salvo, ¿verdad? Ya le entregué mi vida a Cristo. Fue muy bonita esa experiencia, me sentí liberado. ¿Para qué ser bautizado? Decía yo, ¿qué beneficio pueda tener eso? ¿O qué irá a ser el bautismo parte de ese proceso para yo ser salvo? ¿Necesito yo entregarle a Cristo mi vida y luego más ser bautizado, más estar en la iglesia, más hacer cosas en la iglesia, servir, y entonces pueda yo ser bautizado? Entonces empecé yo a pensar, ¿verdad? Pues muchas cosas se me vinieron a la mente, ¿verdad? ¿Por qué ser bautizado? Y al fin, ¿verdad? Preguntándole yo al hermano, nomás me dijo, el colegio, yo vi, ¿por qué se tiene uno que bautizar? Porque es un acto de obediencia al Señor. ¿Quiere obedecer al Señor? No, pues sí. Y hasta ahí fue todo lo que yo supe, ¿verdad? Del por qué bautizarse, y así me bautizaron, ¿verdad? Un acto de obediencia y punto. Cállese y no alegue más. Pero es importante entender, ¿verdad? Saber lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Claro que yo ahorita aquí pues les voy a presentar nomás de una forma superficial lo que es, pero como en el discipulado que tenemos, ¿verdad? Para nuevos creyentes o los que quieren ser bautizados o los que quieren ser miembros de la iglesia, ahí lo vemos todo eso con más calma, con más profundidad, lo vemos todo esto. Pero vamos a contestar esta pregunta y para poder contestar esta pregunta, pues vamos a necesitar que ver primeramente un trasfondo que nos ayude a entenderlo. Entonces, tenemos nosotros que poder entender el bautismo primeramente. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para la salvación? Porque si ustedes se fijan, pues muchos grupos, muchas iglesias, así es como lo presentan, se lo enseñan, ¿verdad? Por eso, si ustedes ven iglesias que practican el bautizar al recién nacido, ¿qué? Dicen, para limpiarlo del pecado original, ¿no? A través del bautismo, que de esa manera, pues en realidad lo que están diciendo es para salvación. Pero cuando dicen que es para limpiarlo del pecado original, en realidad lo ven nada más como un paso en el proceso de diferentes cosas que debe hacer la persona para poder ser salvo. Entonces, nosotros tenemos que determinar, ya que existen muchas ideas y muchos grupos que creen que uno se tiene que bautizar para ser salvo. ¿Sí? Entonces, es el bautismo para salvación, y la otra posición, que nomás son esas dos únicas posiciones que hay en el bautismo, que es a causa de la salvación. O sea que uno se bautiza porque ya es salvo, porque ya ha sido perdonado, porque ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque yo ya nací de nuevo y ahora por eso me bautizo. Nomás hay esas dos posiciones, o es para salvación o es a causa de la salvación o por la salvación, que yo me bautizo. ¿Cuál será la correcta? No es la que diga yo, la que diga usted, es lo que diga la Biblia. Esa es la que siempre tenemos que entender. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque es la Biblia la única que tiene la razón, la única que está siempre correcta, ¿verdad? Y para eso entonces tenemos que ver ese trasfondo
de cómo podemos ser salvos, para ver si ahí, en la manera que la Biblia nos enseña de cómo podemos ser salvos, si entra el requisito del bautismo o no entra el requisito del bautismo. Porque es de la manera que podemos nosotros determinar si el bautismo salva o ayuda en la salvación o no, entendiendo primeramente la doctrina de la salvación, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, ¿verdad? Cómo podemos ser salvos. Y aquí, ¿verdad? En esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es la que hace la diferencia entre la verdadera salvación y la falsa salvación, entre la verdadera, el verdadero evangelio. La palabra evangelio quiere decir las buenas noticias de parte de Dios, las verdaderas buenas noticias de parte de Dios y las falsas o distorsionadas noticias que en realidad ya no llega a ser un evangelio porque ya no son buenas noticias, son malas noticias. Una vez que distorsionamos la verdad, una vez que cambiamos la verdad, ya no es buenas noticias, ya son malas noticias. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Hay muchas personas que dicen, pues hay muchos caminos, ¿verdad? Yo por eso, dicen la gente, cuando vienen a mi puerta, yo les abro y los trato bien y hasta les doy entrada y todo, porque yo sé que vienen hablando del mismo Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. Yo no voy a andar con pleitos ni discusiones de esto ni del otro, porque Dios es amor y pues Él nos ha provisto tantos caminos para que vayamos a Él. Eso es lo que es el universalista. El que tiene esa mentalidad universalista es el que cree que todas las religiones son iguales, todas son de parte de Dios y todas nos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, es un dicho, ¿verdad?, muy popular, que con ese quieren decir también, porque así es como era el Imperio Romano, ¿verdad? Sí se habían organizado el Imperio Romano de tal manera que todas las carreteras llegaban a Roma. Entonces de ahí es lo que dicen, dice, así también Dios organizó todo, todas las religiones nos llevan al cielo. Hay quienes creen de esa manera y se oye muy atractivo, ¿verdad? Y estoy seguro que es lo que más atrae a esta sociedad que cada vez más y más y más se hace políticamente correcta, que no quieren ofender a nadie, ¿verdad? Se hace cada vez más atractivo esa posición, ¿verdad? Otra de las posiciones que hay, ¿verdad?, de cómo podemos ser salvos, otros dicen, no son muchos caminos, nomás son pocos caminos. Y esos pocos caminos nomás son dentro de la religión cristiana. No importa qué denominación sea, si sean bautistas, si sea católica, si sean adventistas, si sea metodista, si sea anglicana, si sea presbiteriana, pentecostal, carismática, bueno, la listota puede seguir creciendo, ¿verdad? Dice, no importa, pero siempre y cuando sea dentro del cristianismo. Entonces ya lo reducen, dice, son pocos los caminos. Y luego existe una tercera posición que dice que hay un solo camino para el cielo, un solo camino para salvación. ¿Quién cree de esta manera? Un solo camino. ¿Quién? Okay. ¿Nosotros? Ok. Y nomás nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que hay un solo camino para la salvación. Ya se quedaron ahí como que no les entra la segunda, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí lo que les quiero aclarar es una idea, un concepto falso que se usa en contra del cristianismo y que dicen que somos nosotros de mente cerrada porque creemos que hay un solo camino al cielo. Pero en realidad, si usted se pone a estudiar todas las demás religiones, ¿creen ustedes que los musulmanes creen que hay muchos caminos? ¿Cuántos caminos creen que hay? El de ellos y no más. Nada más, ellos también podríamos acusarlos de estar cerrados de mente porque no más es, y si no es a la manera de ellos, ¿qué es? ¿Quién estará más cerrado? Porque no tan solo eso, ¿eh? Ellos
le van a cortar la mente. Pues ya que ruede la mente por ahí. Ahora, lo mismo. ¿Ustedes creen que los hinduistas creen que hay muchos caminos? Nomás, cuando uno verdaderamente estudia, es nomás el hinduismo. Y así puedo empezar a mencionar religión tras religión, grupo tras grupo, y terminamos en lo mismo. Discutiendo yo en una ocasión con un familiar, ¿verdad?, que tiene más bien así como lo que viene siendo lo que se le conoce como la nueva era, un coctelito de hinduismo con esto y lo otro. Y que decían, no, mira, en nuestras reuniones, en nuestro grupo, nosotros no, o sea que no somos así, ¿verdad? Nosotros, nuestra única meta es que un católico sea una mejor persona. Trabajamos para que esa persona sea una mejor persona. Un bautista sea una mejor persona. Un metodista sea una mejor. No importa, a nosotros no nos importa la religión. No peleamos religión ni nada, nomás que se unan para que sean una mejor persona. Y ya, ¿verdad?, en la discusión y todo, concluimos que en realidad al final de cuentas, para que uno sea una mejor persona, va a tener que ser nomás con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Le dijo, ¿no quiere decir eso que nomás hay un camino, el camino de ustedes, para ser una mejor persona? Entonces, si nos ponemos a analizar y a ver, vamos a ver que todos los grupos dicen, no, hay un solo camino y es el que yo te estoy diciendo que es, ¿verdad? Así es como va a ser. ¿Okay? Y nosotros también, los cristianos evangélicos, decimos, no, hay un solo camino, ¿verdad? Y vamos a ver por qué nosotros decimos que hay un solo camino, porque primeramente tenemos el camino de la religión, ¿ok? Camino de la religión, que es muy popular. Las personas, por eso si ustedes fijan, cuántas personas cuando uno les quiere hablar del evangelio, de las buenas noticias, dicen, mire, yo respeto sus creencias, pero yo tengo mi religión. ¿No ha habido eso? Muy común, ¿verdad? Mire, yo tengo mi religión. Ese es el camino de la religión. Ahora, ¿qué se entiende por el camino de la religión? Tenemos que entenderlo exactamente qué es lo que quiere decir una persona cuando una persona está confiando en su religión para estar bien con Dios. Y esto es lo que significa, miren, la religión es el esfuerzo del hombre para reconciliarse con Dios al seguir las reglas y hacer buenas obras. Seguir las reglas de la iglesia, lo que la iglesia dice, ¿verdad? La iglesia dice que estos días hay que hacer, y hay que hacer esto con los niños, y hay que hacer esto acá, y hay que celebrar estas fiestas, y hay que hacer esto. Lo que la iglesia diga, más yo hacer buenas obras, ese es el camino de la salvación. Ese es el camino de la religión. Y es muy aceptable por la mayoría de las personas, les gusta de esa manera. Y hasta dicen, esto es más seguro, yo no voy a entrar en pleitos, en discusiones de religiones, ni que de creencias, ni que de la Biblia, ni que el Pentateuco, y que bueno, tantos teucos que traen, ¿verdad?, ustedes con sus cosas ahí. Yo tengo mi religión y punto. Estoy bien. Y ya confían, ¿verdad?, en el camino de la religión. Pero eso es, ¿por qué? Porque el camino de la religión, principalmente la base de eso son las buenas obras. El que la persona procure hacer buenas obras, ¿verdad? Porque en el camino de la religión es una fórmula de, ok, sí, religión. Le dicen, no, pues tener temor de Dios, ser parte de la religión, más, hacer lo que nuestra religión nos dice, ¿verdad? Más, pues hacer buenas obras, no hacerle mal a nadie, tratar de seguir los 10 mandamientos, ¿verdad? Tratar de seguirlos. Y entonces, pues ya Dios va a decir, porque cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, pues Dios va a poner en la balanza lo bueno, todo lo que yo hice bueno con lo malo. Y pues mi esperanza es que tenga más peso lo bueno que yo hice a través de mi religión y de mis creencias que lo malo, y entonces me den entrada al cielo. ¿No es muy común esa creencia? Es bien común esa creencia, ¿verdad? Ese es el camino de la religión, el camino de las buenas obras.
¿ok? El camino de que es muy común, muchas personas dicen, mire, pastor, a mí ya me han dicho, pastor, mire, yo no me gusta confundirme ni discutir con nada de todos los detalles de la Biblia, yo me enfoco en seguir los 10 mandamientos. Ahí ya no más, ya conseguí yo los 10 mandamientos, yo sé que yo y mi Diosito sabemos cómo estamos. Y así, ¿verdad? Muchos de una manera así nomás romántica creen que todo está bien, ¿verdad? Porque es como ellos creen y no como dice la Biblia. Y yo siempre es lo que les digo, es que no es lo que usted opine ni lo que yo opine, es lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo no soy la autoridad final. Yo no soy la autoridad final es la Biblia, la palabra de Dios. Es ahí a donde debemos remitirnos y decir, ¿qué dice la palabra de Dios? No qué dice mi religión, no qué dice el tal concilio, qué dice tal pastor o qué dice tal presbítero, no, qué dice Dios en su palabra. Esa es. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios en su palabra, acerca de este camino de la religión, de las buenas obras, lo que nos dice en Romanos 3:20, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndoles a los romanos, les dice, pues nadie llegará jamás a estar en correcta relación con Dios por hacer las obras que la ley manda. La ley sencillamente nos enseña lo pecadores que somos. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno está confiando en el camino de la religión, de sus buenas obras y de tratar de seguir los 10 mandamientos, ¿son buenas noticias o malas noticias, de acuerdo a este versículo? Malas noticias. ¿Porque me podrá salvar ese sistema? No. No me puede salvar, porque aquí ya me está advirtiendo, porque esto desde tiempos antiguos siempre ha sido muy común, ese sistema, querer usar ese sistema, y el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo y aclararlo, y les dice, ¿verdad?, claramente aquí, pues nadie llegará jamás, ni desde Génesis 1, ni hasta el último de Apocalipsis, ninguna parte en la Biblia van a poder encontrar que una persona haya podido ser salva por hacer las obras que la ley manda. Dice, porque la ley sencillamente nos enseña lo pecadores que somos, o sea que la misma ley nos dice, mira Sergio, no seas necio, no seas terco, ¿por qué tú quieres a fuerzas que yo te salve la ley si tú constantemente me estás quebrantando? ¿Porque acaso no pecamos? ¿No quebrantamos la ley de Dios? Nomás échele ojo a los 10 mandamientos y a ver si no los quiebra todos los días. Un quebradero que hay ahí por todos lados, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo la misma ley, dice, yo no te puedo salvar. Yo no te puedo salvar. Yo nomás te puedo enseñar. Te puedo enseñar que estás perdido porque eres un pecador y que constantemente estás quebrantando mi ley. Estás quebrantándome a mí, la ley. Eso es todo lo que yo puedo hacer contigo. Y es por eso que también en Gálatas dice que la ley en realidad nos sirve como un guía, como un maestro. Por eso dice aquí que nos enseña. O sea que también la ley nos dice, mira, ya déjate de tonterías, no estés confiando que por las buenas obras tú te vas a salvar, porque yo te voy a condenar. Yo no creas que yo soy tu mamá que te apapacha y te pasa todas las cosas malas que haces. No, yo soy la ley y vas a tener que pagar conmigo todo lo que tú has quebrantado. Pero mira, yo te estoy enseñando que yo no te puedo salvar, pero aquel sí te puede salvar, Jesucristo, porque Él sí cumplió la ley perfectamente, sin ninguna falla. Y necesitas tú confiar en Él, no en ti, ni en religión, ni en tus buenas obras, ni en tus esfuerzos humanos, que son inútiles, es lo que la palabra de Dios está diciéndonos, ¿verdad? Que todo eso es inútil. ¿Por qué? Porque también, como dice en Romanos 3, 11 y 12, dice, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Porque fíjense, pónganse a pensar, hermanos, ¿puede el hombre por sí solo, así por sí solo nada más, tener el deseo de buscar a Dios?
No, aquí lo está diciendo. Cuando el hombre siente interés por Dios, es porque Dios, dice la Escritura, Él vino a buscar y a salvar al perdido. Entonces, Él ya empezó la obra en usted. Para cuando a usted se le abre el interés por las cosas de Dios, es porque Dios ya empezó su obra en usted. Si Dios no empieza esa obra en usted, el hombre, nadie, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios primeramente tiene que buscarnos a nosotros para entonces despertar, abrir el interés, el hambre, la sed por las cosas de Dios. Entonces no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. En nuestra mente humana no cabe en nosotros Dios. Entonces dice en el versículo 12, todos han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos hay que hacen lo bueno? Ni su abuelita ni la mía, ¿verdad? Por muy buenas que usted las vea ahí, ¿verdad? Haciendo todavía tortillitas y todo lo que sea, son pecadoras y necesitan a Cristo. Y no se van a salvar nomás porque no le hacen ningún daño a nadie ahí. Que muchas veces es el engaño, decir, si no le hace tan mal a nadie, al contrario, es re generosa. Llega uno y ahí se levanta a hacernos tortillitas y sus frijoles favoritos. No, es una santa. Y ya nosotros hacemos un sistema de salvación humanista, en vez de ver qué dice la Biblia. Y la Biblia nos está diciendo y nos está advirtiendo para que podamos nosotros entender que mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis hijos, todos necesitamos un Salvador, porque estamos perdidos todos. Estamos perdidos porque si yo me pudiera salvar a mí mismo, entonces, ¿quién necesita a Cristo? Entonces, ¿para qué decimos que es Salvador? Si yo también. Ahora, si yo puedo salvarme a mí mismo, entonces, ¿para qué le estamos adorando? ¿Verdad que tenemos un tiempo de adoración y cantos al Señor? ¿Por qué? ¿Porque nos salvamos a nosotros mismos o porque Él nos salvó? ¿100% o un 80%? 100%. Entonces, si yo me quiero dar crédito y decir, no, yo tengo que también tener un porcentaje en la salvación, entonces para la siguiente, vamos a poner un espejote grande aquí para adorarnos a nosotros mismos y cantar, cuán grande es Él, y usted se apunta a sí mismo, cuán grande es Él. ¿Por qué? Porque usted se salvó. Entonces hay lugar para que usted se alabe, se glorifique, se adore, ¿verdad? Porque usted, con sus esfuerzos y sus sacrificios, usted alcanzó la salvación, ¿verdad? Pero no, adoramos y alabamos a Dios porque es un acto de reconocimiento que sin Él nada podemos hacer. Y por eso es que lo adoramos a Él. Entonces, no hay ni siquiera uno. Entonces, esto es un trasfondo para que nosotros podamos entender lo del bautismo. Porque acuérdense, estamos viendo, bueno, ¿el bautismo es para salvación o no es para salvación? ¿Habrá algún acto de buena obra que yo pueda hacer que me pueda ayudar en la salvación, siendo el bautismo uno de ellos? ¿Se fijan en el contexto en el que vamos? La idea que quiero que entiendan sobre el bautismo. Entonces, ese es el camino de la religión. Y el camino de la religión, como son buenas obras, le van a incluir el bautismo y decir, no, sí, hay que bautizarlos, y hasta de recién nacidos, o hay que bautizarlos donde no le hace, cuando sea, porque es bien necesario para la salvación y el perdón de pecados. Porque ese es el proceso de la religión. Es el proceso de la religión. Pero en el camino de Dios, el camino de Dios es diferente. ¿Okay? ¿Qué es la diferencia entre el camino de Dios? El camino de la religión son las obras humanas. ¿Y en el camino de Dios qué es? ¿Qué dijeron? Sin miedo, díganlo, que están correctos. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como les decía, ningún ser humano va a poder ser salvo por sí mismo. Va a tener que ser obra de Dios de principio a fin.
Por eso dice la Biblia, el que comenzó la buena obra en ustedes, Él la terminará. Entonces por eso que toda la honra, la gloria y el crédito 100% es para Dios. No es para mí decir, no, Señor, sí, yo te voy a dar a ti tu reconocimiento, tú un 50% y yo el otro 50% también. Pues ¿cómo? Pues yo también. ¿Y qué de la fe? La fe es mía. No, dice el Señor, dice la Biblia, no, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros. Es un don de Dios, las dos cosas, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que yo pude llegar a tener una fe salvadora? ¿Por mis buenas obras? ¿La fe viene cómo? ¿Por el oír qué? ¿Las novelas? La palabra de Dios, dice. La fe, y está hablando de una fe salvadora. La fe viene al oír y lo que oímos es la palabra de Dios. Entonces es Dios obrando en nosotros, proveyéndonos medios para que nosotros podamos llegar a tener una fe salvadora. Entonces, es por la gracia. Por eso dice, Dios los salvó por su gracia, en Efesios 2, del 8 al 9, es la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, que es lo que dice la Reina Valera. No dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea que no tenemos ningún mérito ni en la gracia ni en la fe. No es nada de nosotros. Nada. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Cuando a usted le llevan un regalo, ¿verdad? Por su cumpleaños, ¿qué fue? ¿Por sus méritos o porque usted se lo ganó? ¿O es algo inmerecido? Algo inmerecido, ¿verdad? Por eso no le voy a dar ningún regalo, ¿verdad? Que no se lo merece. Pero eso es lo que es verdaderamente, es algo inmerecido. Es por eso que los tomamos con humildad y, ay hermano, no se hubiera molestado, pero siga trayéndomelos, ¿verdad? Y que le dé más, ¿verdad, hermano? Así es. Entonces, fíjense, eso es lo que dice. Ahora en el versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si hubiera un pequeño porcentaje que yo pusiera para mi salvación, pues entonces yo puedo entrar al cielo y decir, yo me puedo jactar porque mira, yo también tuve parte en la salvación. Y puede uno jactarse allá en el cielo, ¿verdad? Pero dice que no va a haber lugar para jactarnos cero. ¿Por qué? Porque el 100% es obra de Dios. Eso es lo que es la gracia. Es obra de Dios. ¿Se fijan qué diferente es el camino de Dios al camino de la religión? ¿Se fijan qué diferente? Ahora, ¿cuál camino puede ser más entendible para nosotros? Si somos sinceros, el camino de la religión. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, ¿verdad que nos cuesta? Entonces, en el camino de la religión, esa es la mentalidad. Dice, la salvación es algo muy bueno, ¿a poco que no te va a costar? No, tienes tú que hacer esto y esto y esto. Y se usa ese principio, ¿verdad? De que todo lo bueno nos tiene que costar. ¿Verdad que sí? Mientras más bueno sea el carrito que le guste a usted, ¿verdad? ¿Qué más le tiene que costar? Y así es en todo, la ropa, la casa, todo ese es el principio. Entonces se aplica ese principio a las cosas espirituales y decimos, no, ¿cómo que ay sí? Por gracia, nomás porque ya dijiste, sí, ya, eres salvo. Y hasta se ridiculiza el sistema de la gracia hoy en día. Ay, ¿a poco ese que tuvo una vida de crimen, ¿verdad? Nomás porque le dijo, ay, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por eso va a ser salvo? Y se ridiculizan cosas así, ¿verdad? Porque no se entiende la gracia, se nos hace completamente fuera de nuestro sistema. Es más fácil entender el camino de la religiosidad
que el camino de la gracia, pero ese es el camino de la Biblia, ese es el camino de Jesucristo. ¿Okay? Y es por eso que decimos que ese es el único camino, ¿verdad? Ese es el único camino. Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No más. Ese es el único camino, el verdadero camino. El camino de Dios es a través de la fe en Jesucristo. ¿Okay? La fe en Jesucristo. Nada más. No hay otra manera más que por medio de mí. ¿Ok? Entonces, ¿se pueden fijar ustedes este trasfondo? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros a poder ahora entender qué es entonces el bautismo? Ahora, yo quiero ponerlos a prueba a ustedes a ver si entendieron. Entonces, ¿el bautismo es una condición para salvación, sí o no? Ah, qué bueno. Al que hubiera dicho que sí, lo mando a la guardería. A la guardería. Entonces ya entendieron, ¿verdad? Lo que es los dos diferentes sistemas en la salvación, lo que es la religiosidad y lo que es la gracia. Y es únicamente a través de la gracia. Entonces, ¿qué es el bautismo? Ok, vamos a ver si es algo hermoso, es algo bonito, tiene su significado, pero no es condición para salvación. Ok, no es condición para salvación. El bautismo es un testimonio público de nuestra salvación por la sola gracia de Dios. La persona que se está bautizando está públicamente diciendo, hermanos, hermanas, ahora yo ya soy salvo, ya soy un hermano, una hermana de ustedes, porque Dios en su misericordia me salvó. Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. No por obras. La única obra que me salvó a mí fue la que hizo Jesucristo, no la que hice yo, porque la que hice yo es pecaminosa. Pero lo que hizo Jesucristo fue perfecta a favor mío. Entonces, eso es lo que es el bautismo, ¿verdad? Primeramente, un testimonio público de nuestra salvación. ¿Sí? Segundo lugar, el bautismo es una realidad proclamada simbólicamente. O sea, la realidad, el bautismo es un acto simbólico, es un ritual simbólico. Como todos los rituales son simbólicos, pero debe de haber una realidad detrás de ese ritual. Detrás de ese símbolo debe de haber una realidad. Como en el caso del bautismo, la realidad es que debe de haber una verdadera salvación y que se puede, como quien dice, dramatizar, ilustrar de esta manera, como lo dice la Escritura. Dice en Colosenses 2:12, dice, porque en el bautismo vemos cómo su antigua naturaleza pecadora murió con Cristo y fue sepultado con Él, y entonces resucitó con Él a una nueva vida, porque confiaste en la palabra del Dios poderoso que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces nos está diciendo que el mensaje simbólico del bautismo es que yo ya morí para el Sergio pecador y que yo morí juntamente con Cristo. Entonces, cuando la persona está en el bautisterio, representa que fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, murió juntamente con Cristo Jesús, fue sepultado juntamente con Cristo Jesús, ¿okay? Simbólicamente, y resucitó para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo? No cuando está siendo bautizado, sino cuando nació de nuevo, cuando le entregó su vida a Jesucristo, que nació de nuevo. Todo eso sucedió espiritualmente en su vida y ahora estoy dando un testimonio público de una realidad espiritual que ya pasó en mi vida. Pueden ser semanas atrás, meses atrás, años atrás, no sé. Pero eso es lo que estamos haciendo públicamente y eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que estamos nosotros simbólicamente dando testimonio que yo ya morí para mi carnalidad, ya morí para el mundo, yo ya fui sepultado, ya no tengo un muerto, ya no tiene nada más que ver en esta vida, con este mundo, pero resucité para una vida nueva en la que ahora mi interés está en las cosas de Dios, en el reino de Dios.
Entonces, ese es el testimonio público que damos a través del bautismo. ¿Okay? Número 3, el bautismo es un testimonio público de nuestra membresía en la familia de Dios. ¿Okay? Porque, fíjense, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia, ¿okay? Como les digo, este próximo miércoles vamos a seguir con el tema de la profecía. Y estamos en ese punto, ¿verdad? Que este es el siguiente evento profético por cumplirse, que Cristo viene por su iglesia. ¿Por cuál? ¿La bautista? ¿La católica? ¿La metodista? ¿La pentecostal? ¿La presbiteriana? ¿La sin denominación? ¿La cabro y chapo? ¿Por cuál iglesia viene entonces? La Biblia dice que Él viene por su iglesia universal. Quiere decir, todos los verdaderos creyentes que hay a través de todo el mundo, a esos son a los que va a levantar. Puro verdadero creyente. Puro verdadero creyente. ¿Quién sabe, verdad, cuántos de aquí sigan viniendo? Alguien me dijo, verdad, en el culto de los jóvenes, una señorita dijo, que al cabo que el pastor va a estar respondiendo a las preguntas y respuestas que tengan. Así es que ya digo que me voy a quedar aquí para seguir. Entonces, el bautismo es un testimonio público de nuestra membresía en la familia de Dios. ¿Okay? No se está refiriendo a que pertenecemos a la iglesia universal, porque eso fue cuando nosotros nacimos de nuevo. En el momento que nos convertimos en genuinos, verdaderos cristianos, ya pertenecemos a la iglesia universal de Cristo por la que Cristo viene. Pero el bautismo en agua no es la puerta que nos introduce a la membresía de la iglesia local. Esta es una iglesia local, la iglesia universal, la iglesia local. Entonces es a través del bautismo que somos introducidos a la membresía de la iglesia local. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad? Aquí hablando, ¿verdad?, de esa iglesia universal, y fue un día feliz para Él, para el Señor, cuando Él nos dio una nueva vida a través de la verdad de su palabra, y nos convertimos, por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. O sea que la familia de Dios es esa iglesia universal que hay. Pero también vemos en Hechos 2:41, en el principio, en el inicio de la iglesia, cómo es que al comenzar la iglesia usaron este sistema. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Aquí está hablando de la iglesia local. Los que recibieron el mensaje que Pedro les predicó, de arrepentimiento y de salvación en Cristo Jesús, los que recibieron a Jesucristo como Mesías, como su Salvador de su vida, entonces fueron bautizados y ya vinieron a ser parte de la iglesia, se unieron. ¿Por qué? Porque siguieron, como esta palabra se unieron, es una palabra que usaban también en la sinagoga. Y recordemos que la iglesia cuando comenzó, pues todos sus líderes eran judíos. ¿Quién era Jesucristo? ¿Y los apóstoles? Judíos, y la iglesia comenzó principalmente bajo un liderazgo judío, y entonces la organizaron como ellos sabían que estaba organizada, lo que ellos conocían de toda su vida, la sinagoga, y ellos llevaban una lista de los que verdaderamente eran miembros de la sinagoga en tal área, y cuando una persona se movía de una área a otra área, tenía que ir a la sinagoga para que fuera aceptado como nuevo miembro de esa sinagoga, y lo escribían en la lista de la membresía. Entonces la iglesia así también continuó con esa misma tradición judía en las sinagogas, y se unieron a la iglesia 3,000 personas, y dijeron, ahora estos pertenecen a la nueva iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Entonces también así, como ahorita, ¿cuántos bautizamos? Ahorita, ¿cuántos bautizamos? 3 en el de español, y en el de inglés fueron 2, así es que fueron 5, podemos decir, y en este día se unieron a la iglesia unas 5 personas. 5 personas se unieron a la iglesia. ¿Se fijan? Es a través del bautismo que tuvieron entrada a la membresía de la iglesia.
Ahora, hermanos, vamos a hacer un resumen de esto, ¿verdad? Para que podamos ya verlo con una ilustración de una manera resumida. ¿Okay? Aquí tenemos este cuadro de lo que es la salvación y la evidencia de la salvación. Y principalmente se los voy a explicar como se presenta en el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia. ¿Okay? Y en el libro de los Hechos ahí nos habla, ¿verdad?, de qué era lo que ellos veían. Cómo era la salvación y la evidencia de la salvación. Y comenzaba todo, ¿verdad? No sé si se pueden ver que hay unas flechitas blancas como aquí, salvación, que aquí va a comenzar los puntos de la salvación y luego la evidencia. La flechita viene para acá, que aquí vamos a ver los puntos de la evidencia de la salvación. ¿Ok? Bueno, voltea a su alrededor y si ve a alguien durmiéndose, despiértelo porque es importante que ya termine entendiendo el resumen. Voltea a su alrededor, si ve a alguien, dígale, buenos días. Estamos en la iglesia, dígale. Ok, ya despertamos. Dice, huele a bacon. Bueno. Número 1, vamos a ver. Salvación. El primer punto es oír. La fe viene ¿cómo? Al oír la palabra de Dios. Es por eso que si se fijan ustedes, al principio de la iglesia, ese era el ministerio principal de la iglesia, la proclamación del Evangelio, proclamación del Evangelio, proclamación del Evangelio, para que las personas pudieran oír la verdad de Dios. Porque es como la fe salvadora se ejerce al oír la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la fe viene al oír. Y en segundo lugar, era creer a esa verdad de Dios. Creerla. Y es creer al punto de confiar. No era nomás una creencia intelectual, era el punto de confiar en Jesucristo, en confiar a esa verdad, a esa revelación. Y el tercer punto era la de recibir. Dice la Biblia, y a todos los que le recibieron, va a hacer referencia a Jesucristo, a todos los que le recibieron, a los que creen, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces ahí entra, ¿verdad?, el paso final ya en la salvación. Por eso es que les digo que tenemos a veces que tener cuidado de que a veces una persona apenas está en este proceso de oír, todavía no ha llegado el punto de creer, al punto de tener una fe salvadora, y ya lo queremos declarar salvo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es como con la fruta, apenas está saliendo y ya la queremos cortar y ya queremos comérnosla cuando todavía no está lista, ¿verdad? Así también tenemos que ser sensitivos y quitarnos la presión de creer que yo tengo que salvar a las personas. Usted no puede salvar a nadie, ni yo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor, presentar la verdad, enseñar. Y el Señor va a hacer la obra a través de su palabra. ¿Cómo? Al oír que las personas... ¿O usted puede hacer a una persona que crea? No, usted no puede hacer a una persona que crea, ni se puede usted mismo, a sí mismo, hacer creer. Tiene que ser obra de Dios, del Espíritu Santo a través de su palabra. Fíjense. Entonces, y recibir. Ok, entonces ahí vemos a una persona salva, ¿verdad? ¿Qué es evidencia? De acuerdo al libro de los Hechos. Fíjense, de acuerdo al libro de los Hechos, la evidencia número 1 de que una persona verdaderamente había nacido de nuevo y tenía una relación personal con el Mesías y era un seguidor, un discípulo de Jesucristo, era la evidencia, era el bautismo. El bautismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el bautizarse en aquel tiempo es muy diferente al bautizarse a nuestro tiempo. Hoy en día una persona se puede bautizar por una emoción, por un deseo egoísta, decir, ay, yo quiero ser la atención, yo quiero ser la atención, que todos me vean. Y, puede haber muchas razones superficiales, egoístas por las cuales bautizarse. En aquel tiempo no, hermanos. En aquel tiempo, el que usted se bautizara y se identificara públicamente con esta nueva secta, porque le decían secta, a este nuevo grupo que el judaísmo lo veían como enemigos,
El imperio romano los veía como peligro también. Entonces usted se estaba identificando con un grupo que era perseguido, y que iba a tener consecuencias en su vida. Como por ejemplo una de las consecuencias, su familia, como los judíos. Usted se convertía al cristianismo y olvídate, no tenemos hijo, no tenemos hermano, y ya no lo dejaban a usted participar en ninguna festividad de los judíos, en ninguna actividad, no podía usted ir a una boda de un familiar ni nada porque ya lo habían desechado. Fíjense nomás, imagínense usted eso. ¿Cuántos se querrán bautizar sabiendo que eso les va a costar? Que su familia completamente los abandone. No tan solo eso, les podía costar también el trabajo. El patrón decía, ya se hizo de ese grupito peligroso. No, yo no quiero gente de estas, vámonos, no hay trabajo para ti. Y ya se quedó sin trabajo. Y podía ser la persecución al punto, ¿verdad? De parte de los romanos, podía ser hasta de quitarle la vida. Porque ustedes saben, ¿verdad? La han leído, han visto películas de la persecución a los cristianos, cómo los echaban al Coliseo con los leones, cómo este emperador loco, todo el camino que llevaba hacia su palacio, lo iluminó en la noche con puras antorchas humanas cristianas. Quemó a los cristianos, los hizo antorchas, iluminó todo el camino, que era un camino largo, y lo iluminó con los cuerpos incendiados de cristianos. Ahora, si eso costara bautizarse, ¿cuántos se bautizarían en este día? ¿Se fijan? Porque era evidencia de salvación bautizarse. Hoy en día no. Hoy en día no es así, ¿verdad? Pero entonces sí, era evidencia de salvación. Número 3, en el libro de los Hechos, que la persona permaneciera obediente al Señor, costara lo que costara. Así lo echaran con los leones, así lo incendiaran, así lo decapitaran, así lo crucificaran al revés, así lo partieran por la mitad, porque también eso hacían, los partían por la mitad con un serruchos. Todo eso, usted lee el libro de Hebreos y va a ver todo lo que les ha pasado, ¿verdad? Los que han sido perseguidos por su fe. Dice, entonces siguieron obedientes al Señor. ¿Se fija usted? Esto es lo que enseña la Biblia. Este es el camino de Dios, no de la religión. Y es por eso que es importante el bautismo, porque tiene que haber esa realidad detrás y es un mensaje público bien hermoso. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu gracia, tu misericordia para con nosotros, porque reconocemos, Padre, que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, que quebrantamos tu ley, Señor, constantemente. Pero gracias te damos, Señor, por tu gracia salvadora, que sin merecerlo, Señor, tú has venido a nuestra vida y comenzaste esa buena obra de convencimiento, de arrepentimiento, de una entrega para recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si hay aquí, Señor, alguna persona que necesita tomar este paso, que tú lo estás guiando, que tú estás obrando, Señor, ahí en su conciencia, en su mente, que en este día pueda doblegar su orgullo y pueda recibirte como único y suficiente Salvador de su vida. Que pueda desechar cualquier otra confianza en religión, cualquier otra falsa confianza en buenas obras y que pueda únicamente confiar en ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú guíes a quien necesite tomar este paso tan importante y trascendental en su vida. Tú quieres salvar, Señor, y tú puedes salvar porque para eso viniste como Salvador. Gracias te damos, pues, Padre, porque tu gracia es infinita y así como tú salvaste
a los peores pecadores que se han autonombrado en la Biblia, como el apóstol Pablo, que persiguió a tu iglesia. Así tú nos puedes salvar a nosotros, por muy grande que sea nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, porque es más grande tu gracia y es más grande tu sacrificio que tú hiciste a favor de nosotros los pecadores. Que podamos confiar únicamente en eso, Señor. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.